Aquí estamos, la colmena, siguiendo la lucha popular contra el fascismo neoliberal. Y aquí estamos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de La Colmena? Hoy tenemos una invitada especial, una invitada de lujo. Ella es coordinadora del Futuro Plurinacional. Su nombre es Paulina Pancotier Quinche. Es política quichua, feminista, deportista, madre, de profesión ingeniera en desarrollo social y cultural, máster en género y política pública por la Flaxo. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar la invitación. Gracias a ti por aceptar la invitación. El gusto es nuestro. Quería iniciar preguntándole ¿qué se le viene a la mente cuando hablamos de un Estado plurinacional? ¿Qué es para usted un Estado plurinacional? Bueno, primero recordar que el Ecuador, contrariamente se distingue de otras constituciones por ser justamente un Estado plurinacional. Esta ha sido una lucha, un logro, resultado de varias conquistas de la movilización popular. Es decir, pasamos desde una constitución que planteaba al Ecuador como un Estado multicultural, pasamos a un Estado plurinacional, que es un paso más allá de no solo un reconocimiento discursivo de la diversidad, de no solamente un reconocimiento inclusivo y folclórico de las diversidades, sino de una afirmación política en el carácter del Estado. Eso significa el Estado plurinacional. Es un Estado que reconoce la diversidad de manera política, es decir, que este Estado tiene que tener una cara diversa en su estructura, en la conformación de las políticas públicas y también en cómo se vaya, determinando las relaciones de poder en la sociedad. Eso es un Estado plurinacional, el poder pasar de un Estado monocultural, que tenga una sola lengua, una sola cara, sino que pase ya a ser un Estado que muestre la diversidad de manera real y sobre todo trastocando las relaciones de poder. ¿Crees que hubieron algunos avances hacia la conformación de este Estado plurinacional en el gobierno del expresidente Rafael Correa? Y si los hubieron, ¿cuáles fueron los retrocesos que trajo consigo el nuevo gobierno con respecto al tema de la interculturalidad y el Estado plurinacional? Bueno, yo creo que si tomamos a la plurinacionalidad, a la construcción del Estado plurinacional, que todavía es un objetivo, todavía no lo hemos logrado como sociedad, porque creo que hay que pensar entendiendo que esta construcción no es un asunto solo de los pueblos y nacionalidades indígenas o del pueblo afroecuatoriano, es una construcción que compromete a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Creo que hay que empezar por eso. Si pensamos también a la plurinacionalidad, al Estado plurinacional, no solamente como reivindicaciones étnicas, que sí las hay, pero sobre todo como un tema de reparto del poder y del reparto de los recursos diversos que hay en la sociedad, creo que se ha hecho un avance en términos de que las poblaciones indígenas y afroecuatorianas que hemos sido históricamente excluidas de los servicios del Estado o de la construcción del Estado, porque el Estado, como se ha construido en nuestro país, ha sido al margen de los pueblos y nacionalidades, o digamos al margen de las poblaciones del campo popular, ¿no? Entonces creo que ese acercamiento del Estado con sus servicios, ese acercamiento para que seamos también los pueblos y nacionalidades parte de la política pública, ha hecho que se avance de alguna manera. Pero no todo es blanco y negro, hay claroscuros. Y creo que una de las fortalezas de las izquierdas y del campo progresista es justamente esa capacidad de autocrítica, porque las derechas, cuando gobiernan, simplemente dictaminan. Nosotros, contrariamente, para nosotros es importante la autocrítica y justamente mirar estos claroscuros en el avance de la historia, ¿no? Porque así se dan los procesos sociales. Creo que ha faltado mucho desde que nosotros nos hemos nombrado constitucionalmente como Estado plurinacional, por ejemplo, para que podamos avanzar hacia concreción de mayores derechos. Por ejemplo, no hemos logrado
fortalecer la justicia comunitaria o la justicia indígena. No hemos logrado que, a pesar de todos los esfuerzos, nuestras lenguas dejen de desaparecer. No hemos logrado tampoco que nosotros podamos tener una presencia política importante como pueblos y nacionalidades. Por ejemplo, veamos cuántos legisladores o legisladoras tenemos o cuántos funcionarios en los niveles jerárquicos superiores hemos tenido como pueblos y nacionalidades. Entonces, creo que son disputas, son procesos no solamente de un gobierno de una época, sino son procesos sociales que sin duda alguna comprometen a la historia. Bien, pasemos a hablar de un tema muy triste para todos los que pertenecemos a los grupos étnicos. Todos lo hemos sufrido, el racismo. ¿Cómo acabar con tantos siglos de discriminación, de racismo, cuando es algo que está impregnado en la cultura, es un problema cultural que data de la época colonial y que no ha sido superado? ¿Qué plantea Andrés Arauz, el equipo de campaña de Andrés Arauz, para combatir este terrible mal? Efectivamente, es un mal porque a pesar de lo políticamente correcto, vemos que en el Ecuador y en la región no queremos hablar de racismo, cuando el racismo estructura y vertebra muchas de las relaciones sociales y políticas que tenemos como pueblos. El Estado-nación ecuatoriano se fundamenta en relaciones de discriminación, se fundamenta, surge, nace de relaciones de poder basadas en la exclusión del otro, de la otra, por su pertenencia étnica, por su color de la piel. Quiero citar a Quijano, este gran pensador peruano, cuando dice que la idea de la raza se creó justamente hace 5 siglos para fundamentar la explotación de una raza, entre comillas, sobre otra, ¿no? Y de justamente marcar esas posiciones de subordinación. El racismo es un problema latente, es un problema que no aparece en los discursos políticos, pero que si tú rasgas un poquito, como un barniz que se va, está ahí latente, ¿no? Y está latente en todos los espacios. Políticamente hablado, dentro de lo político partidista, está en los espacios de derecha, pero también en los espacios de izquierda que se dicen progresistas. Entonces también tenemos que hablar de eso. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Justamente es que se pueda elevar una discusión nacional alrededor del racismo, que se pueda tener una política pública que en distintas aristas vaya tratando estos temas. Por ejemplo, podemos hablar de cómo los medios, hay que regresar a una rectoría de los medios de comunicación. Hay que empezar también desde la educación, en todos sus niveles, en la currícula, que se hable justamente del tema del racismo, de que se pueda también tener una formación específica para los profesores que también son los que empiezan con esos primeros relacionamientos, y hemos tenido varias conversaciones con colectivos tanto del sector indígena como del sector de afroecuatoriano comprometidos y militantes que denuncian justamente que este racismo está latente en varios espacios, ¿no? Sobre todo el de educación. También no nos olvidemos que de la última encuesta sobre violencia, donde más racismo, donde más maltrato y discriminación sufren las mujeres indígenas y afroecuatorianas son justamente en los espacios de salud y de educación. Entonces, lo que proponemos en nuestro plan de gobierno es que podamos hacer una política justamente para poder tratar el tema, frentear el tema y poder tener una formación de los funcionarios y las funcionarias. Creo que también es importantísimo tener todo un ciclo de formación con las personas que constituyen las fuerzas del orden, Policía Nacional también, porque son espacios donde se ejercen estas relaciones de racismo y que finalmente nos enfrentan a los unos a los otros. Vamos a pasar a un tema importantísimo, el tema de la educación. La educación es vital para todas las sociedades. Estamos en el siglo XXI, un siglo donde se han hecho grandes descubrimientos, donde la globalización, el acceso al Internet, tenemos cada vez más acceso a información. Pero hemos visto un fenómeno muy triste que en los centros educativos, sobre todo educación superior, es muy bajo el número de miembros de las comunidades étnicas históricamente discriminados que logran tener un tercer nivel de educación. ¿Por qué crees que se debe a este fenómeno y qué plantean? ¿Cuáles son las propuestas que ustedes
tienen para poder corregir esto, para que los pueblos que pertenecemos a los grupos étnicos históricamente discriminados tengamos mayor acceso a la educación superior? Efectivamente, esto se da por las causas estructurales que nos deja la historia, porque hemos sido las poblaciones indígenas y afroecuatorianas, hemos estado situadas en el último escalafón con la exclusión económica que no nos ha permitido tener un acceso. Y eso no solamente lo pongo en pretérito. Si tú miras las últimas encuestas que tenemos oficiales en el censo, en los índices de pobreza, somos las poblaciones de pueblos y nacionalidades quienes tenemos menos años de escolarización. Asimismo, eso repercute en los niveles de subempleo que recaen otra vez afroecuatorianos, con una repercusión y una focalización especial en las mujeres de estos dos grupos, ¿no? Entonces, en general en nuestros países, el mapa de la pobreza tiene su correlato en el mapa étnico, y no solamente en el Ecuador, sino en toda la región, por la constitución, vuelvo a decir, discriminatoria y de exclusión de nuestros estados. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Lo que habíamos empezado y lo que ahora hay que volver a hacerlo con mayor fuerza, es decir, generar políticas afirmativas, de acción afirmativa, para propender a que haya un mayor acceso de pueblos y nacionalidades, con un énfasis también en la escolarización de las mujeres. También proponemos de que haya una cuota importante en lo que es el acceso a la educación superior y que se dé un énfasis grande también a la profesionalización de compañeros afroecuatorianos, compañeras afroecuatorianas también, para que se puedan, disputar algunos sentidos en los espacios académicos y en otros espacios también de toma de decisiones. Nosotros también estamos proponiendo la creación de un laboratorio de interculturalidad donde vayamos también concibiendo los productos y los contenidos y los procesos para que podamos también incidir en la currícula nacional, para que la interculturalidad, el racismo y estos temas no sea, vuelvo a decir, un asunto de los pueblos indígenas y afroecuatorianos, sino que sea un asunto que nos concierne a todos y a todas. ¿Qué quiere decir para ti el término etnoeducación? Me pareció muy curioso porque lo leí dentro de las propuestas. La etnoeducación es una propuesta que yo me estoy familiarizando, es una propuesta de los pensadores afroecuatorianos, de los y las pensadoras afroecuatorianas que se encuentran construyendo una propuesta de educación no solamente para el pueblo afroecuatoriano, sino una propuesta que propone, perdón por la redundancia, al conjunto de la sociedad. ¿Y qué es lo que dice? Primero, tratar el tema del racismo como un eje igual fundamental y vertebrador, pero también la recuperación de la memoria, la recuperación de los personajes, la recuperación de la historia, de todos esos saberes que tienen que estar en los currículos, sobre todo de las escuelas donde esté la mayoría de población afroecuatoriana, pero siempre digo con un elemento que va más allá de lo que es la educación intercultural bilingüe, que no solamente es proponer para los sujetos, en este caso en mención, sino para el conjunto de la sociedad ecuatoriana. Vamos a pasar a otro tema muy importante, el aprendizaje de nuestras lenguas ancestrales. Hoy en día se enseña inglés, se enseña francés en algunos centros educativos básicos, pero son pocos los que permiten la enseñanza del quichua, de shuar, de todas las lenguas que tenemos. ¿Qué propuestas tienen para impulsar eso? Porque creo que es más importante para mí como ecuatoriano tener conocimiento de nuestras lenguas, porque yo me siento indígena, soy orgullosamente afroecuatoriano, pero también me siento indígena, y yo creo que de todos los ecuatorianos deberíamos conocer nuestras lenguas ancestrales. ¿Tienen alguna propuesta con respecto a eso? Totalmente. Creo que otra vez el tema del racismo y la discriminación ha pesado para que no podamos explotar esa riqueza que tenemos, ¿no? Si tú ves al norte global, muchos países, muchas culturas, desde que son bebés o niños, son bilingües, multilingües, políglotas.
Y eso es una riqueza. Lamentablemente en nuestro país nuestras lenguas han sido minorizadas justamente por esta concepción de que todo lo que pertenece a la cultura subordinada es inservible. Y así han sido catalogadas nuestras lenguas. Y es por eso que estamos en un momento crítico. Si no hacemos algo, en el caso del quichua, en 10 años o en 50 años vamos a perder nuestra lengua, ¿no? Entonces creo que de cara, paralelamente a este trabajo que se haga de afirmación y de denuncia del racismo, hay que hacer un trabajo para la recuperación de las lenguas. Queremos nosotros, sobre todo, que la educación intercultural bilingüe se fortalezca, porque uno de sus problemas ha sido que no tenemos suficientes profesores que están formados. Entonces se quiere hacer un trabajo de formación de profesores en lenguas, sobre todo las lenguas, digamos, en este caso, que son las oficiales, como el quichua y el shuar, y también se quiere proponer que podamos ampliar la cobertura. Tenemos ahora la mayoría de población quichua hablante que está en los centros urbanos, porque así ha sido la migración. Y para ellos y ellas no hay oferta educativa y no hay un Estado que responda a los derechos. Entonces los quichuas urbanos también estamos peleando por eso y esa es parte de nuestras propuestas también. De ahí también nosotros apostamos al multilingüismo, porque queremos proponer que los ecuatorianas y ecuatorianos en general puedan favorecerse de una política que valore el multilingüismo. Es decir, que así como puedas aprender primero una lengua originaria, porque es parte de tu identidad, también puedes abrirte a otras para estar conectado con el mundo, el inglés, el francés, pero siempre priorizando también que podamos mirarnos hacia nosotros mismos y estar orgullosos de lo que somos, porque cuando un niño o una niña, desde que son pequeños, pues tienen esa posibilidad de vivir en el bilingüismo, aprender una tercera o cuarta es mucho más fácil. Y eso te lo digo yo, que vivo entre dos culturas. El acceso a la salud, ¿cómo ve usted el acceso a la salud de las comunidades indígenas, de las comunidades afroecuatorianas, de las comunidades amazónicas? ¿Cómo lo ve? Bueno, creo que nosotros hicimos un gran avance en nuestros años que pudimos llegar con muchos servicios del Estado, los servicios de salud a varias comunidades, como nunca, con esa presencia del Estado, pero creo que hay que avanzar hacia una sensibilización, un mejoramiento del servicio en términos, digamos, básicos, pero también a una sensibilización, y eso es cuando yo me refería a la formación de los y las funcionarias, ¿no? Vuelvo a decir, muchos de estos espacios a veces son espacios donde sí existe el racismo por el manejo del cuerpo, que es uno de los más sensibles. Queremos que esta segundo momento nuestro podamos también proponer una salud que pueda llegar de manera más pertinente hacia pueblos y nacionalidades, hacia también la población afroecuatoriana. Y ahí hay un gran trabajo que hacer y esa justamente es la construcción del Estado plurinacional, que podamos proponer políticas públicas que respondan a esa diversidad de manera respetuosa. Pero yo quiero ahí ser muy enfática en algo. Esta construcción es una tarea del gobierno también. Es una tarea del Estado, digamos, más allá de los gobiernos que pasen, pero sin duda alguna es una tarea que también tiene que ser construida desde abajo, desde los sujetos proponentes. Por eso es importante la movilización y la organización popular, porque es de ida y vuelta, de arriba hacia abajo, y por eso es que tenemos que seguir caminando para fortalecer también la organización popular como sujeto proponente de esas políticas, porque no, el Estado no puede hacer todo solo, ni de espalda de la gente y de la organización popular. Totalmente de acuerdo. Pasemos ahora a hablar de trabajo. ¿Cómo está la situación laboral para los grupos étnicos históricamente discriminados? ¿Tienen alguna propuesta con respecto a este tema? Bueno, nosotros vemos, de acuerdo a la revisión de los índices de pobreza, las últimas estadísticas oficiales, igual vemos que si hablamos de subempleo, quienes están peor situados son pueblos y nacionalidades, y de ahí los indígenas tienen la peor parte de los datos. Tenemos un 48% para hombres y un 78% para las mujeres. Esto se ha exacerbado mucho más ahora en la pandemia, que hemos tenido una tremenda crisis económica que ha desestructurado todo el tema del trabajo, ¿no? Entonces, creemos que es importante tener unas políticas focalizadas
para esos pueblos, y también creemos que el Estado también tiene que avanzar hacia la construcción de una cuota también para que pueblos y nacionalidades históricamente, digamos, ajenos a ser funcionarios y funcionarias del Estado, porque ha sido un espacio ajeno para nosotros, tendría que haber también, nosotros proponemos que se vaya construyendo una cuota para que en todos los espacios públicos, en los ministerios, también puedan incluirse, puedan participar pueblos y nacionalidades como una medida de carácter afirmativo. Excelente. ¿Algún mensaje final que quieras dar con respecto al que se nos haya escapado algún punto de lo que ustedes proponen para nosotros que pertenecemos a los grupos étnicos? Bueno, yo creo que la construcción del Estado plurinacional pasa sin duda alguna por la lengua, por la afirmación de los derechos lingüísticos, por la afirmación de nuestros derechos culturales, nuestras propias formas de organización, el derecho a la participación política, un sinnúmero de cosas que hemos hablado aquí, pero sin duda alguna creo que hay que decirlo, que se trata de una repartición, también vuelvo a decir, de los recursos que tenemos en la sociedad, y ahí pienso, por ejemplo, en el agua, en la tenencia de la tierra. Creo que es importantísimo, ninguna construcción podrá hacerse por fuera de pensar en lo que nos compromete como humanidad, y ahí creo que los pueblos y nacionalidades hemos tenido nuestro lugar en la historia, ¿no? Pero creo que es el momento de seguir construyendo también pensando en esas grandes deudas históricas. Hablo del agua, hablo de la tierra como ejes también fundamentales para que se vaya construyendo, porque ninguno de los otros derechos étnicos, derechos culturales también se pueden construir por fuera de las necesidades básicas. Entonces creo que no hay que perderlo de vista. Y un segundo elemento es que nosotras creemos, las mujeres indígenas, las mujeres afroecuatorianas también creo, que no es posible construir un Estado plurinacional sin nuestra voz, sin nuestra presencia en la toma de decisiones, sin nuestra presencia también para no solamente denunciar que como pueblos y nacionalidades hemos sido discriminados sistemáticamente, sino que dentro de pueblos y nacionalidades opera una subordinación histórica también de los compañeros hombres hacia nosotras las compañeras mujeres. Entonces también hay un sinnúmero de elementos que hay que tomar en cuenta para poder ir construyendo esto que, vuelvo a decir, no será de un gobierno, sino de un proceso histórico. Muchas gracias, Paulina, por este conversatorio tan importante, tan agradable. Qué gusto tenerte aquí en La Colmena. Nos vemos en la próxima oportunidad. ¿Algún saludo, algún mensaje a la audiencia de La Colmena? Muchas gracias, a seguir con ese ñeque a todos los compañeros y compañeras. Estamos en la recta final y creo que, bueno, siempre desde los que creemos que los procesos se hacen de abajo, decir que vayamos construyendo poquito a poquito pues ese bastión y esa movilización popular para sostener estas grandes luchas que sin duda alguna son históricas. Un abrazo muy grande y un saludo a todos los compañeros y compañeras que han tenido la gentileza de escuchar, y un saludo a ti también, Jordan. Ven a visitarme a mi provincia. Encantado, encantado. Un abrazo. Muchas gracias por recibirnos. Gracias. Gracias. La lucha popular contra el fascismo neoliberal, y aquí estamos.